la quinta sesión, vamos a dar inicio a la unidad correspondiente a lo que es el acceso a la justicia ambiental. Para dar la primera parte de la quinta sesión correspondiente al día de hoy, vamos a proceder a dar inicio con una ponencia respecto a lo que es conflictos socioambientales, la cual se encuentra a cargo del doctor Henry Carvatoto Sandoval. El doctor Henry es abogado por parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se encuentra desempeñándose como presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo, ILAX, Perú. Asimismo, es especialista en lo que es defensa de derechos humanos, en el derecho ambiental y en los derechos de los pueblos indígenas. Para poder proceder con esta sesión y dar por aperturar a la sesión del día de hoy, les pido un fuerte voto de aplausos. Para que pueda proceder al inicio de la sesión del día de hoy. Muy buenas tardes con todos. El día de hoy es un gran día. ¿Alguien sabe por qué? Porque es el Día Mundial de la Vida Silvestre. No es cualquier día, note. Hoy día, 3 de marzo, es el Día Mundial de la Vida Silvestre. Ya saben lo que es. Y por eso es que esta ponencia tiene que estar articulada a lo que significa la protección de nuestra diversidad biológica, partiendo de qué entendemos nosotros por un derecho a un ambiente adecuado para la vida. Siguiente diapositiva, por favor. Es clave para poder comprender una lección universitaria tener un marco de referencia. ¿Sí? Ya saben ustedes que la universidad tiene un enfoque por competencias, ¿no es cierto? Que significa que tenemos que dar como docentes habilidades, destrezas que combinadas pueden significar que usted sea competente, por ejemplo, en el análisis del derecho ambiental y pueda resolver problemas, conflictos sociales, donde hay que aplicar el derecho ambiental. Pero para eso tenemos que tener un marco de referencia mínimo para poder entender cómo aplicar el derecho ambiental. El derecho ambiental no es la lectura de un compendio de legislación ambiental, de la Ley General del Ambiente, ni siquiera de la Constitución Política, es mucho más. Por eso es que tenemos que tener un marco de referencia, ¿sí? Y lo primero que quisiera preguntarles es lo siguiente. Levante la mano, ¿cuántos de aquí presentes son abogados? Son ingenieros. Son biólogos. Y entonces, uno puede dejar constancia que el estudio del derecho ambiental es interdisciplinario. No es unidimensional, no es solamente la visión del biólogo, del ingeniero ambiental, del ingeniero geólogo, del abogado. Es una confluencia de saberes. Por eso es que el profesional en el ámbito ambiental debe ser interdisciplinario. Debe saber, si es abogado, un poco de biología, un poco de ingeniería ambiental, un poco de geología, un poco de sociología, un poco de antropología, porque solo como abogado no podrías entender esta rama. ¿Sí? Por eso es que estamos aquí todos congregados. Y en ese contexto, me toca a mí de señalarles que nuestra judicatura no tiene esa vocación interdisciplinaria. Tiene un enfoque, como lo hemos planteado acá, que se llama teoría pura del derecho. ¿Qué significa eso? Significa que los abogados abstraemos cualquier componente social, cultural, antropológico, politológico, etc. y solo nos dedicamos a analizar la norma, la ley, el decreto supremo, la resolución ministerial, sin que
para nosotros, en esta tendencia, sea relevante el resto de consideraciones sociales, culturales, etc. Eso en filosofía. ¿Tenemos algún filósofo por acá? Tenemos un filósofo. Ahí está Dani, una venta abierta. Nos falta la corriente filosófica ambiental. ¿Tenemos algún experto en ciencia política? Tampoco. Nos falta también profesionales de ecología ambiental. Es una rama interdisciplinaria, ¿no, Dani? Y ya que no hay ningún filósofo, yo les diré que eso se llama esta forma de extraer de la realidad una disciplina y solo mirarla a ella, así como usted miraba a su ex. ¿Sí? Y desentenderme de todo lo demás, solo me revela esa disciplina. Tiene un problema, ¿no es cierto? Tiene un problema. ¿No es cierto? Pierdes amigos, ¿no es cierto? Tu familia ya no te quiere, ¿no es cierto? Bueno, así como usted cuando se obsesiona, así como esta serie You, con alguien y pierde el contexto, a los que siguen la teoría pura del derecho les pasa exactamente lo mismo. No entienden la realidad en su complejidad porque solamente ven la ley. Esta forma de entender el derecho ya no puede mantenerse en pie. Ahora hay una nueva forma de entender el derecho. Y esa nueva forma de entender el derecho es esta que estamos acá teniéndolo en ese verso. La teoría crítica del derecho es el reconocimiento del soberbio abogado, de este abogado que antes se creía saberlo todo y que él tenía la última palabra, que no, que él es un ladrillo más en el componente social que requiere los conocimientos interdisciplinarios del resto para poder resolver un problema. Solo la ley no resuelve los problemas. ¿Sí? Si usted un día se quiere divorciar, sabrá que no solamente es eso, ¿no? Que tiene la ley de divorcio, sino también hay otros componentes. De repente me mandan a terapia, de repente me ponen un componente psicológico, es más complejo. Hasta lo que usted cree que es sencillo, es complejo. Y así tenemos que tomar la vida, con complejidad, no con simplicidad. En el momento que decimos esto es sencillo, esto es fácil, dejamos de tener un trato real con la vida real. Y ahí tenemos que llegar a que a partir de ahora todo aquel que quiera entender la gestión ambiental tiene que pasar de un enfoque unidimensional de que desde geólogo, biólogo, ingeniero ambiental, etcétera, voy a interpretar esta gestión ambiental a una visión interdisciplinaria. Antes de dar una opinión técnico-legal, tendrá que preguntarle a su colega técnico y el técnico tendrá que preguntarle al abogado. Y no debemos dejar, y aquí una advertencia para aquellos que son funcionarios públicos, que el abogado tuerza el sentido de la gestión ambiental. Si usted es técnico, hágase respetar. Su opinión técnica vale tanto como la del abogado y normalmente lo técnico suele pesar más que lo legal. Porque lo legal se basa en un supuesto de hecho a partir del cual él tiene una consecuencia jurídica. Si el abogado le quiere decir, no, yo quiero que digas esto, no. Porque la norma se tiene que ajustar a la realidad, no lo contrario. Ya lo van a vivir ustedes cuando trabajen en un ministerio, lo tortuoso que es trabajar con un abogado y usted es técnico. Porque se quieren ajustar los informes técnicos legales a lo que dice la ley, y a veces lo que dice la ley no es lo que está ocurriendo en el terreno de la realidad. Porque la ley también se equivoca, porque los presupuestos de los reglamentos de protección ambiental también son posibles de fallabilidad, o sea, de que se pueda fallar. Por eso es que ayer han modificado el reglamento de protección ambiental de minería y lo van a seguir modificando, porque en el terreno de los hechos uno va descubriendo que no era como yo lo pensaba, sino de otra forma. Conclusión, no le haga caso al abogado, haga pensar su criterio técnico y a partir de ahí vayamos a aplicar la norma que corresponda al supuesto de hecho que usted entiende es el válido. El otro fenómeno que yo quería mostrarles era la siguiente reflexión. Para entender la realidad, tengo que entender cómo está construido mi realidad social. ¿Hay alguien que sea sociólogo acá presente?
Antropólogo. Ah, usted es sociólogo. Ya. ¿Quién es Derrida? ¿Lo conoce? No importa. No está bien. No todos conocemos algunos autores. Pero desde la sociología, otros autores, muchos otros autores hablan de una construcción social. Vamos a decir uno para no decirle al compañero que no lo conoce. Pero a partir de lo que yo concibo desde una teoría del conocimiento determinada, puedo construir esa realidad. Por ejemplo, le voy a poner algo sencillo. ¿Usted es cristiano? ¿Profesa una religión? Ya. Construye una realidad social sobre la cual hacer el bien y hacer el mal se interpreta a partir de la Biblia. Eso es una construcción social, porque de repente su compañera es atea y su forma de entender el bien y el mal va a ser distinta, y de repente no va a ser de alguna forma una fuente como la Biblia, sino de repente va a ser de otra fuente, como la criaron, de qué cultura viene, etc. Y probablemente ambos coincidan en algunas conductas como no matarás. Para ambos será algo que no está permitido, ¿no? Como no violentar sexualmente a alguien también será, o sea, hay coincidencias, pero la construcción social de ambos es distinta y van a concebir el mundo de una manera diferente. Por ejemplo, aquí podríamos tener a un Dios único y aquí podríamos tener a la ciencia como un paradigma de la verdad y no necesariamente Dios. Esa es la forma que yo le señalo como construcción social. Eso mismo pasa con el ambiente. Cuando concebimos la idea de ambiente, podemos hacerlo como mínimo de dos perspectivas. La primera perspectiva es la antropocéntrica, el ambiente como recurso natural que el hombre va a dominar para poder tener éxito, ¿no, Dani? Para poder alcanzar sus objetivos. La naturaleza como un medio para alcanzar mi propósito final. ¿Sí? Es una mirada del mundo. ¿Ve? Y a partir de ahí construyo mi reglamento de protección ambiental minero, mi reglamento de protección hidrocarburífero, mi reglamento de protección ambiental, ¿no es cierto?, de transporte y comunicaciones. Y así se han construido la mayoría de normas ambientales. La pregunta de rigor ¿es la única forma de concebir la naturaleza? Y así como tenemos en el ámbito religioso a alguien que es ateo y alguien que es cristiano y hay dos formas de entender el mundo, también puedo decir que hay una visión biocéntrica, que quiere decir que trate a la naturaleza no como una cosa, no como un instrumento, no como un medio, sino de repente como un otro, como alguien al que debo respetar. Doctor, la naturaleza no tiene personalidad, no tiene alma, no va al cielo. Déjeme hablar. Para algunas personas sí se puede dialogar con esa naturaleza. Y Dani me dice que en el Ande le llaman Pachamama, ¿no? Algunos le dicen el Apu. Doctor, esas son culturas primitivas. Bueno, alguien podría decir que el cristianismo es una cultura primitiva. O sea, hay que ser tolerante. O que un evangélico lo es. O que un ateo lo es. La tolerancia es clave para entender la realidad social. A usted no le puede gustar de repente su compañero con una ideología determinada, ¿no es cierto? Y allí nace de repente, si usted es feminista y le dice feminazi, no me está respetando, ¿no es cierto? Entonces, hay que ser tolerante y entender que hay varias visiones del mundo y todas están acá presentes. Si hiciera una encuesta sobre un determinado tema, por lo menos aquí encontraría más de una forma de responder eso mismo. Por ejemplo, aquí hay mujeres y yo les pregunto, ¿quiénes quieren ser madre antes de los 30 años? Levanten la mano. No está filmado, nadie lo va a ver. Nadie, ¿ve? Nadie quiere ser madre. Usted no quiere ser madre antes de los 30. No, a los 40 tampoco es. ¿No es cierto? Pero yo me voy a una comunidad nativa, campesina, y hago esa misma pregunta y muchas se levantarán ¿por qué tanto? A los 25 está bien, a los 20, ¿no es cierto? Entonces ven cómo el proyecto de vida que tienen está condicionado a una realidad social que usted se ha construido, pero que no necesariamente es exactamente igual a la de otros. ¿Sí? Y así es como construimos también nuestro entendimiento del ambiente, de cómo entendemos el cuidado del ambiente, el aprovechamiento del ambiente o su explotación. Si yo entiendo el ambiente como un medio o un instrumento, voy a explotarlo hasta que ya no dé más.
Pero si yo lo entiendo de una manera respetuosa, como un otro que debo cuidar, porque se relaciona conmigo y tiene una relación espiritual, digamos, voy a tratarlo con mayor cuidado y no voy a depredarlo ni voy a seguirlo. Ahí está la diferencia. Quizás también pueden haber algunas funciones eclécticas, donde algo de esto de aquí con esto de aquí se fusiona, como un sincretismo. ¿No es cierto? ¿Dónde veo el sincretismo cultural? En la fiesta de Yaguarques. ¿No es cierto? El toro que está con el cóndor es sincretismo. El toro es lo español y el cóndor es lo andino. Bueno, así como esta figura, también el entendimiento del ambiente podría ser una visión de sincretismo en algunas partes de nuestro territorio. Sin embargo, y vuelta a la realidad, en el ámbito de la administración pública, y la única visión que rige nuestra normatividad es la antropocéntrica. Por lo tanto, a la naturaleza no se le va a llamar naturaleza, se le va a llamar recurso natural. Claro, es un recurso natural para que yo pueda utilizarlo para mis fines. La naturaleza va a recibir normalmente el nombre de recurso natural. Es más, busque usted en la reglamentación ambiental cuántas veces dicen naturaleza. Dicen recurso natural, dicen ambiente, dicen bosque, dicen agua, dicen tierra, dicen aire. Pero todos esos son elementos y componentes de algo que podría llamar naturaleza, sí, pero nunca nos llaman naturaleza. Porque llamarlo naturaleza querría decir darle una identidad, darle una unidad, darle una especie de subjetividad, cosa que no hace nuestros reglamentos de protección ambiental ni nuestra normatividad en general. Hablan del ambiente, y el ambiente son estos componentes que hemos mencionado: tierra, agua, aire, ¿no es cierto? Pero es como que impersonal. Sigamos avanzando. ¿Qué decía Derrida, un famoso filósofo, sobre el entendimiento del mundo? Decía: ustedes tienen que darse cuenta que lo que tienen delante de suyo es una forma de construcción social que tiene dos componentes siempre, porque la sociedad occidental piensa todo en binomio. ¿Cómo en binomio? Mujer, hombre, ¿no? Bien, mal. Ambiente, hombre. Casi todo lo que usted vea que es una construcción de la cultura tiene la posibilidad de interpretarse como un binomio, o sea que hay un juego de dos sujetos. Trabajador, ¿cuál es el antónimo? Empleador. Profesor, estudiante. Es el juego de los antónimos, ¿cierto? ¿Por qué tenemos? Porque tenemos un pensamiento occidental, dice de realidad, donde casi todo lo que entendemos hay una contraposición de dos sujetos. Luego de decirnos eso, dice: como el mundo se concibe a partir de binomios, cuando yo regulo, cuando yo creo una ley, voy a tener que a uno de estos dos no privilegiarlo tanto y a otro mucho más. Empecemos por lo básico. Al principio de todo esto, ¿quién era el que tenía mayor poder en la escuela? ¿El profesor o el estudiante? El profesor. En mi época sacaba una regla incluso. ¿Sí? En el ámbito del trabajo, ¿quién es el que tiene mucho mejor situación de privilegio? El empleador. ¿Sí? En el ámbito de las relaciones sociales en general, ¿quién está mejor posicionado? ¿El hombre o la mujer? Como ella dice, el hombre. La mujer no está hoy día potencialmente en el mismo lugar que el hombre, es la realidad. Pero porque nuestras normas tampoco lo consiguieron así. Por eso es que acabamos de incorporar el enfoque de género. Pero ¿para qué habíamos incluido el enfoque de género si todos éramos iguales desde siempre? Es que no éramos iguales. Otro ejemplo es el indígena y el hombre como nosotros, occidental o de ciudad. Y así podría continuar y continuar. Nuestras reglas sociales, legales, se hacen sobre esos binomios
y siempre hay marginados. ¿Cómo se llaman los marginados? Los discapacitados, la mujer, el enfermo, el anciano, el de la tercera edad, etc. Siempre hay un marginado. Y es lo que tenemos que descubrir a partir de la deconstrucción, descubrir al marginado para poder equilibrar las cosas. Hombre, animal. ¿Quién es el marginado? ¿Ve? Siempre hay un marginado. Entonces la clase de día no va a ser sobre el que está en mejor condición, sino sobre los marginados, sobre los que no tienen voz, sobre los que no tienen forma de defender sus derechos. ¿Sí? Y vamos a utilizar el enfoque de Derrida, deconstruyendo lo que tenemos para entender por qué estamos así, por qué tenemos este contexto social ambiental. Vamos a tomar por último a dos filósofos clásicos, ¿no? Anote y si pueda léalos en algún momento aunque sea un artículo. Levinas. Levinas me enseña que todos ustedes son individuos que básicamente se preocupan normalmente por sí mismos. ¿Qué te está preocupando ahora? ¿Para qué? Para adquirir conocimiento para usted. ¿No es cierto? ¿Qué le está preocupando ahora? Y entonces la primera respuesta que la mayoría da es algo que me sirve a mí. Y eso es lo que dice Levinas. Nosotros somos conscientes de nuestra individualidad, pero no somos conscientes del otro. No, doctor, estaba pensando en mi compañero porque parece ser que de repente le duele la muela porque está agarrado así. Pero no le duele la muela, usted está poniendo mal, pero es que me preocupa. Eso no hay una respuesta normalmente cuando hago esta pregunta, sino usted hace una respuesta con relación a usted. No dice lo que siente el otro. ¿Ve? Y lo que Levinas dice es momento de entender que usted se construye a partir del otro. También, su propia identidad está en base al otro. Por ejemplo, le voy a poner un caso, aquí, otra vez. El profesor no existe sin los estudiantes, ni los estudiantes sin el profesor. Ustedes me definen, ¿no es cierto?, como yo los defino. ¿Ven? Entonces, a partir de entender al otro estudiante o al otro llamado profesor, encuentro mi identidad. Hegel hablaba del amo y del esclavo. No hay tiempo de explicarlo, pero básicamente sencillo sería que el esclavo se define a partir de la identidad del amo, como el amo se define a partir de la identidad del esclavo. ¿No es cierto? Entonces, Levinas nos hace entender que hay que tener en cuenta en nuestras relaciones sociales, y yo agregaría jurídicas, ambientales, al otro. ¿Cuál es ese otro en la sociedad que no estamos tomando en cuenta? El indígena, los animales, el discapacitado, el homosexual, ¿no?, el de la tercera edad, etc. No los tomamos en cuenta. Pensamos que todo no está como usted, doctora, o como usted, perfectamente en condiciones de hacer todo, ¿no es cierto? Y no es así. El trabajador ideal es uno que uno piensa que tiene hijos, que tiene carga familiar. No, es como ustedes, no tienen nadie atrás. El estudiante ideal es aquel que tiene una carga de familia atrás. Acaban de decirme ustedes que ninguna tendría hijos, o sea, que se asume que el estudiante ideal no tiene hijos. ¿Y por qué? ¿Qué tendría de malo tenerlos? No, es que es tu idea, doctor. Yo si tengo un hijo no podría estudiar. No, es que así tiene que ser. Bueno, entonces eso es una idea de usted. Pero no necesariamente eso se va a financiar. Yo no estoy diciendo que tengo hijos, simplemente quiero ponerles un ejemplo de que hay ideas, paradigmas que todos tenemos en base a una sociedad que tiene una forma de pensar que se traduce en cada uno de los individuos que tengo acá.
Si yo voy a comunidad nativa o campesina, ese pensamiento que yo digo estaría equivocado. Allí tienes hijos a los 15, 16 años y no pasa nada. Y es bien visto, aquí no es tan bien visto, ¿no? Entonces ahí hay un tema interesante. Y por último, y entramos de fondo, la hermenéutica del famoso Gadamer. ¿Qué significa? Usted sí sabe eso, ¿cierto? Gadamer lo que te plantea es que para interpretar el texto, que para interpretar la realidad, necesito conocer el contexto social, económico, cultural y ético en el que ocurren las cosas. Si no conozco ese contexto, mi opinión no va a ser probablemente acertada en interpretar la realidad tal y como la conozco. ¿Cómo podría opinar de usted si yo no conozco su contexto? ¿Podría hacerlo válidamente? ¿Sería respetuoso de mi parte? Nadie sería respetuoso porque tendría que conocer el contexto de cada uno para hacerme mi idea, ¿no es cierto? Por eso es que las entrevistas de trabajo son bastante arbitrarias y discriminadoras, porque solamente leen mi hoja de vida, pero no conocen lo que está atrás mío, mis valores sociales, de qué familia ven. Eso no está en el currículum. ¿O alguno de ustedes pone eso? Solo pone lo académico. Otra vez, el hombre unidimensional. O sea, pensando que tu única vida es la académica o la profesional. No, yo tengo otra vida. Esa vida no quiere saber de mi creador. Y ahí es su problema, porque como no sabe sus verdaderos intereses, termina contratando al que en el papel podría ser el mejor, pero no al que en la realidad es el mejor. Gadamer es lo que le dice una interpretación hermenéutica. ¿Sí? Todo eso pareciera que nos sirve, doctor. Estamos en una clase de Derecho Ambiental. Justamente dijimos que era interdisciplinario. Y yo tengo que dar ejemplo. Hemos hablado de filosofía. Ahora recién vamos a pasar a lo que es la segunda parte de esta clase. Adelante, Dani, por favor. Otra de las cosas que una buena clase de universidad debe tener no solamente es un marco de referencia. Doctor, ya quiero que me enseñe la jurisprudencia. Momento. No te apresures. Porque como una buena tesis o un buen artículo tiene que tener indicadores, palabras claves, que sean mi brújula para entender el tema. Porque de lo contrario, pareciera que espera una charla como usted, que no tendría ningún sentido, que sería como que yo con su compañero me tomé una cerveza y pareciera que conversamos de cualquier tema, pero no habría un eje. Entonces, esta segunda parte va a tener indicadores, o sea, va a tener instrumentos, o sea, va a tener palabras claves bajo las cuales vamos a regir el análisis. O sea, uno puede analizar todo. Cuando yo le veo a usted, podría analizarla por su cabello negro, por cómo está pintado sus labios, cómo está, qué vaso tiene ahí, qué celular tiene ahí. Un montón de indicadores, ¿no es cierto? Porque algunos juzgan a las personas por lo que tienen. Y seguramente si diría por el celular, diría, ah, tiene dinero, doctora. Por lo menos eso hagamos todos los profesores, o sea, que tiene de buen trabajo. ¿Ve? Es un indicador para calificar a alguien, ¿no es cierto? Verde. Ah, yo creo que verde es esperar. Seguramente es una persona optimista. ¿Ven? Todo el tiempo estamos jugando a partir de un indicador. No podemos verlo todo, pero tomamos una cosa de cada uno de nosotros o de la realidad para expresar una opinión. ¿No es cierto? Algunos toman los zapatos. Ah, zapatos blancos. O sea, es una persona transparente, ¿no? Hacemos una interpretación todo el tiempo para conocer gente, para entender el mundo. Entonces, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, para entenderla, tenemos que tomar los siguientes indicadores para esta clase. Primero, derecho a un ambiente adecuado para la vida. O sea, las jurisprudencias que vamos a revisar van a tener como primer análisis es cómo entiende el Tribunal Constitucional qué es el derecho a un ambiente adecuado para la vida. ¿Qué es eso? Siguiente punto. Derecho al desarrollo económico y social. ¿Cómo el derecho al desarrollo social y económico puede estar en conflicto con ese derecho a un ambiente equilibrado? Otro indicador. O no está en conflicto, o no está. Esa es otra pregunta. Siguiente. ¿Qué tiene que ver en todo esto el derecho a la identidad étnica y cultural de las personas? O sea, de qué cultura vienes. ¿Cómo es tu cosmovisión del mundo? Por eso estamos hablando de todo esto que estamos haciendo.
¿Cómo es tu cosmovisión del mundo? ¿Cómo tiene que ver eso con lo que es el Estado, el derecho? Cuarto punto, ¿cómo a través de una regla excepcional podría desnaturalizar la regla general? ¿Sí? Le voy a poner un ejemplo, discúlpenme que sea tan, de alguna forma, genérico en mis ejemplos, pero como hay demasiadas profesiones, tengo que poner ejemplos muy llanos, que todos lo entendamos. Su compañero tiene una mora, ¿verdad? Tú sí que sí. Ya, imagínense que su novia le dice, te pongo una regla, aquí no hay poligamia, aquí somos monógamos. Así que la fidelidad absoluta, porque si no lo eres, termina. ¿Ustedes creen que su compañero podría poner una excepción y digo, en estos supuestos excepcionales podría ser primer? Bueno, quédense con esa idea, porque la ley tiene a veces esas contradicciones. Te dice que protejas el ambiente a todo dar y de pronto te dice, salvo en estos casos especiales. ¿Sí? Por eso les estoy poniendo ese ejemplo. Parece un poco gracioso, pero tiene todo el sentido del mundo y vamos a ver en un momento por qué te puse ese ejemplo. Porque no hablamos de fidelidad solamente sentimental, fidelidad a los principios ambientales, fidelidad a una ética ambiental, fidelidad a un desarrollo sostenible. ¿Lo somos? ¿Sí? Veamos el último tema, interculturalidad. Aquí hemos demostrado, así a grosso modo, cómo sus compañeros, al tener culturas diferentes, para comprenderse tienen que ser interculturales. O sea, ella tendrá que escucharlo a él y él a ella para poder dialogar, para ser tolerantes. Se llama interculturalidad, el hecho de que yo entienda al otro a pesar que yo no comparta sus ideales. Y lo hacemos todo el tiempo. Más o menos deberíamos hacer. Por último, algo que me gusta de Karl Popper es las conjeturas y refutación. Ya vamos a ver eso, sí se lo dejamos para el final, pero es un tema interesante para la reflexión. Ahora sí, dame la siguiente diapositiva. El derecho a un ambiente sano y equilibrado ha sido entendido por el Tribunal Constitucional por lo menos en 5 formas. Y vamos a explicar cada una de ellas. Adelante, Dani, con la siguiente diapositiva. Pero antes de entender esto, quiero reforzar una idea. Si hemos dicho que nuestra cosmovisión del mundo construye las leyes, lo que dice un líder indígena, como este señor, Aurelio Chino, que es jefe de una comunidad, es más fácil hacer normas para destruir, pero si son normas para construir no pueden, se refiere a qué? Se refiere a lo que Nietzsche decía cuando él señalaba la voluntad del poder. ¿Qué significa eso? Que quien tiene el poder político y económico es el que definitivamente plantea las reglas del juego de un Estado. El indígena, no tener poder político y económico, ¿creen que pueda tener normas que puedan ser afines a él? No, por eso es que el indígena dice, cuando yo te pido que me hagas una norma para conservar la selva no se puede, pero cuando te dices quieres una ley orgánica de hidrocarburos sí se puede. No lo entiendo, es que él no entiende el hecho que él es el marginado sin poder, que no tiene capacidad para generar una propuesta legislativa que sea satisfactoriamente aprobada. Eso es lo que está planteando él en sus términos, ¿no? Así como lo ha dicho, lo hemos escrito, o sea, no es que yo haya redactado, es como lo ha expresado. Ahora sí, siguiente. Y en ese contexto, el concepto que tenemos de derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo no es intercultural, es un concepto occidental, es un concepto desde la sociedad europea, desde la sociedad urbana, pero no indígena, no campesina, no nativa. ¿Y qué entiende el ciudadano, como usted o yo, por derecho a un ambiente equilibrado? ¿Entiende eso?
es la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan en interacción de manera natural y armonía. La intervención del ser humano no debe suponer en consecuencia una alteración sustantiva de esa interrelación. O sea, básicamente es que yo pueda gozar de un ambiente sano, de un agua limpia, de un ambiente donde pueda desarrollar. Esa es una concepción del derecho a un ambiente sano y equilibrado occidental. Si yo le preguntara a un indígena cómo entiende el derecho a un ambiente sano y equilibrado, diría, doctor, lo entiendo como la relación espiritual que tengo yo con mis animales, con los ríos y con la tierra. Porque yo no tengo esa relación espiritual. ¿Ven la diferencia del derecho a un ambiente sano y equilibrado de una persona de ciudad con una persona indígena? Y allí nacen los conflictos sociales. Por eso es que hay un conflicto en Bambas, por eso es que hay un conflicto en Villa María, por eso es que hay un conflicto en Conga, porque chocan esos pensamientos culturales sobre la concepción del mundo, en este caso naturaleza, y por eso no se ponen de acuerdo. Por eso es que duran tantas largas décadas y no los resolvemos, porque no hemos aprendido a comprender al otro. Miramos el mundo de nuestra visión, no del otro. Levinas tenía razón. Cuando empecemos a ver al otro como alguien que pueda dialogar de manera diferenciada conmigo, podríamos quizás resolver algunos problemas. Este es el caso Cordillera Escalera. Y en el caso Cordillera Escalera, el Tribunal Constitucional señaló lo siguiente: cuando hay una disputa entre la actividad petrolera versus la actividad de conservación, lo que tiene que hacer el Estado es armonizar el desarrollo económico petrolero con la conservación del ambiente. Una pregunta, ¿con eso es suficiente? No, señores, no ha dicho nada. Es como que yo le diga, oiga, usted es cristiano y usted es ateo, póngase de acuerdo. O sea, prácticamente no ha dicho nada, porque no ha puesto reglas de juego que permitan que estos pensamientos distintos puedan funcionar. O haces actividad hidrocarburífera o haces conservación, pero no son compatibles, ¿no es cierto? Pero no me digas que se pueden armonizar cuando la explotación del recurso de hidrocarburos puede significar la extinción de una especie o la destrucción de la conservación personal. Entonces allí hay un fallo en el pensamiento de nuestros jueces que piensan que todo es armonizable. No necesariamente todo va a ser armonizable. También tengo que saber decir, no se puede hacer esta cosa. Esto sí, y en algunos casos sí se podrá, porque lo permite técnicamente la ciencia. ¿De qué tengo que hablar? Ahí está lo interdisciplinario. Ahí tengo que pedir la asistencia a los ingenieros, a los técnicos, para que me digan si es viable armonizar la explotación del petróleo con la conservación de un área protegida. Si usted me dice que sí, entonces ¿cómo es eso? Y eso lo pondré en mi sentencia. Es así, 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 así. Pero yo no puedo decir, porque se me ocurre, porque así está el derecho, que se armonice. Ahí está la visión unidimensional del mundo. Pensamiento del jurista que cree que va a resolver el problema a partir del derecho. ¿No es cierto, Dani? Siguiente. Otro caso. Miren, el primer caso que hemos visto, el marginado, ¿quién era? La naturaleza. ¿Ah? ¿Están atentos? La naturaleza del marginado. En el segundo caso, ¿quién es el marginado? Una persona con capacidades diferenciadas. Muy bien, está excelente su definición. Un discapacitado. ¿Sí? ¿Cómo le entiende un discapacitado el ambiente? ¿Acaso como que tenga diversidad biológica, como que conserve una determinada mariposa, un oso? No. Para un discapacitado, el ambiente adecuado para la vida es aquel que le permita desarrollar su personalidad. Lo que significa que tenga rampa, lo que significa que me deje entrar con mi perro Lazarillo a comprar a Plaza Vea que más me prefiera, sin ningún inconveniente. No me diga que el perro lo deje afuera y que yo ande por mis propios medios cuando soy ciego. ¿Entienden? Entonces, el derecho a un ambiente adecuado para la vida se va redefiniendo a partir de quién lo está ejerciendo. Normalmente cuando lo ejerce un marginado cambia la definición.
La primera definición que hemos dado es de una visión occidental, donde pareciera que aplica a todos, y que la única definición de ambiente adecuado para la vida es esa, pero no, también se aplica para el discapacitado, y no para un tema de diversidad biológica, sino para el que él pueda desarrollar su proyecto de vida. Si fuera un trabajador, el ambiente adecuado sería aquel donde no pueda sufrir accidentes y no morir como fallecieron los trabajadores de McDonald's en diciembre, jóvenes promesas, ¿no es cierto?, del Perú, ¿no es cierto? ¿El ambiente era adecuado para ellos? No. ¿Ve? Entonces, la concepción del derecho a un ambiente adecuado para la vida va girando en torno también al contexto, ¿no ves? La hermenéutica, al contexto en el que estoy yo disfrutando ese ambiente, ¿no es cierto? No necesariamente siempre va a ser conservar la diversidad biológica, como nos enseñan siempre en la facultad. Siguiente. Otro caso. ¿Quién es el marginado? ¿Quién es el marginado? Una de las obligaciones de un estudiante universitario es ser como Gallagher, tener clarito el contexto. ¿Quién es el marginado? Las 31 personas fallecidas en las que no se pensó cuando se hizo una norma que facilitaba el otorgamiento de permisos para transportar gas sin ningún tipo de supervisión previa que evite un accidente como el que ustedes conocen. A ellos no les preguntaron si estaba bien autorizar a alguien sin supervisarlo previamente. Ellos ya están fallecidos y por ellos hablo, por los marginados. ¿Y quiénes fueron esos marginados? La zona marginal de la ciudad, Villa El Salvador. Esos son los marginados, esos son los que mueren cuando la norma los incluye. Para ellos el ambiente adecuado para la vida era aquella que supervisara el transporte de gas para que den las garantías necesarias para que no ocurra una fuga como la que ocurrió, una explosión como la que ocurrió. ¿No es cierto? Y no haya empresas de tanta informalidad que puede ser una IRL que el gerente general se ha escapado, no lo ha ubicado y la única garantía ya se esfumó porque el camión era el único capital que tenía. ¿Pensaron en ese ambiente adecuado en la vida de esas personas, en salud de esas personas? No. Este caso lo tiene el Tribunal Constitucional. Es un caso que lo tenía en el 2018. Si el tribunal lo hubiera resuelto y hubiera visto que hay un marginado expuesto, no tendríamos 31 muertos. Este caso estuvo en el Poder Judicial desde el 2011. ¿Cuántos años han pasado? Y nadie lo resolvió. Claro, otra vez ese concepto de ambiente como conservación de la diversidad nos hizo daño. Ese concepto de ver las normas desde la ubicación del que está en situación privilegiada y no el marginado, nos hace daño. También muere gente por eso. Por eso es tan importante que desde la universidad repensemos de manera crítica las normas y no solo memorizarlas, como hasta el día de hoy se hace, que para un guía necesito tal término de referencia y los requisitos. ¿De qué me sirve eso? Se muere gente a pesar de eso. Ahí está la pregunta. La universidad tiene que enseñar la reflexión y el pensamiento crítico. La lista que está ahí para que se la pasen por diapositivas son las personas que han fallecido. Y no habría que olvidarlas, porque murieron por falta de previsión técnica y por no haber resguardado el derecho a un ambiente adecuado para la vida. Y van a seguir muriendo. Probablemente en las próximas semanas hayan más de 31 fallecidos. Piensen en eso cada vez que quieran memorizar una ley sin pensar. O cuando quieren aplicar una ley sin una crítica sobre si eso puede o no traer un problema. Siguiente diapositiva, ¿verdad? Aquí hay otro caso de derecho realmente adecuado. Pero antes, lo que decimos los docentes es un reforzamiento. Tanto el primer caso de Cordillera Escalera como el siguiente caso, que era el de Plaza Vea y los discapacitados, como el siguiente caso, que era el incendio de Villa
El Salvador tenían conflictos similares: el derecho a un ambiente adecuado versus la actividad económica desarrollada. En el primer caso, de Cordillera Escalera, se suspendió la actividad, no hubo daños. En el segundo caso, el de Plaza Vea, se adecuó la actividad económica para que dejaran entrar a las personas discapacitadas. Caso resuelto exitosamente. En el tercero, no se ha resuelto y está pendiente, pero ya hay un perjuicio, ¿sí? ¿Y por qué han esperado casi 10 años? Porque el interés económico y social está pesando más, ¿sí? Aquí yo les voy a recordar una película que tienen que verla si no la han visto en el cine. Y yo no estoy promoviendo la piratería, pero estadounidenses somos abogados. Se llama Parásitos. ¡Ah, qué bonito! Yo ya lo he visto, me he reído conmigo en mi cancha. Bueno, les digo a ustedes, sin ofender, que probablemente ustedes sean parásitos. También. Doctor, ¿qué está diciendo? Acá he venido para escuchar su clase, no que lo estoy diciendo de una categoría, ¿no?, conceptual. ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes se transportan en un transporte que usa gas. En un metropolitano o en un taxi o en lo que sea que he usado que cuesta cómodo, usa gas. Y ninguno de ustedes se preguntó de dónde venía ese gas. ¿A qué costo viene ese gas? Si no puede tener un poco de sufrimiento de algo. Simplemente usted quería llegar temprano a la clase, ¿cierto? ¿No es cierto? No importó eso, ¿sí o no? Llegar a clase no importa. Por eso es que la película es tan dramática, porque nosotros mismos, entre las mismas clases sociales, tendemos a parasitar. No solamente es el que tiene más poder económico, pero cuando no nos damos cuenta que nuestro desarrollo tiene un costo a partir del sufrimiento de alguien que se parece a mí. ¿Quién es ese alguien que se parece a mí? El lote 88 es el que proporciona gas a Lima para que pueda haber transporte barato. El lote 88 se haya superpuesto a una reserva territorial indígena llamada Huacapón y Nahuanantis, donde están pueblos en entrenamiento voluntario que están siendo diezmados, probablemente puestos en peligro, porque se ingresan a sus territorios generándoles potenciales enfermedades que pueden traer no solo su enfermedad, sino su extinción. Entonces vuelvo a la película. Así como cuando en el primer inicio de la película empezaban a doblar las cajas, ¿te acuerdas? La caja de pizza, y que no importaba que haya insecticida, y que lo importante era, bueno, aparentemente todos nosotros cuando compramos una ropa, sin que sepamos cómo se hizo esa ropa, o cuando nos transportamos y no le preguntamos ni pensamos cómo llegó ese gas a ese vehículo, somos un poco parásitos, porque no queremos pensar en eso, porque duele, ¿no es cierto? Porque pensar en el otro es ponerte un poco triste, porque es verdad que quien conoce más es un poco infeliz, y quien es más ignorante es más feliz porque deja de pensar en cosas que podrían perturbar, ¿no es cierto? Entonces, este es el caso del tercer marginado, ¿no es cierto? El marginado es el pueblo en aislamiento voluntario. El pueblo en aislamiento voluntario que vive acá. Y el lote 88 está superpuesto a su territorio. Brevemente, les voy a explicar. Un pueblo en aislamiento voluntario es aquel que se recluyó en los bosques primarios, en los bosques vírgenes del Perú, para salvaguardar su vida porque estaba siendo atacado por los terroristas, por los terroristas ilegales, por los mineros ilegales, etc. Y al no haber tenido contacto por décadas con las personas como usted o como yo, no desarrollaron un sistema inmunológico que pueda combatir una diarrea, una gripe o cualquier enfermedad común. ¿Sí? Cualquier enfermedad común. Usted está preocupado por el coronavirus, ¿verdad? Ya viene. Ellos se están muriendo de hepatitis, gripe, TBC, VIH, y nadie les importa. Y allí no hay hospitales dentro de esa reserva. Allí no hay médicos. Otra vez, por eso esa película es tan hermosa como Parásitos. Muchas veces pensamos en nuestra preocupación
preocupación personal cuando hay otros que están más graves y no nos importa. Para ellos, ya hace muchas décadas viven coronavirus, pero al 100. Porque VIH en esa zona es muerte. TBC en esa zona es muerte. Y encima extinción de tu pueblo, porque le contagias a tu comunidad y ya no va a haber otro con tu misma carga genética. Al menos usted y yo, si fallecemos, hay más nosotros. Nos acabamos, somos piso. Puede ser que tengamos más familia. ¿Cuál es el problema con este caso? El problema viene a continuación siguiente. Estamos al borde, siempre vamos a acabar el tiempo exacto. Es una cosa que me gusta hacer, empezar a tiempo y terminar. Tenemos una ley que protege a los pueblos en aislamiento voluntario, que dice en breve dice, su territorio es intangible, nadie puede entrar ahí porque son altamente vulnerables biológicamente y si se enferman pueden morir y por lo tanto nadie tiene que estar ahí. Altamente vulnerable. No contacto, en principio no contacto quiere decir que yo no puedo tener un diálogo ni ningún tipo de comunicación. ¿Sí? La regla es esa, vamos a protegerlo. Sin embargo, hay la excepción que si encuentro recursos naturales como petróleo, minerales adentro del territorio, sí puede ingresar tomando los máximos cuidados a tu territorio. Y entonces eso me recuerda el ejemplo de su compañero. Es como que su compañero le diga a su enamorada, te voy a hacer infiel, salvo de que te vayas un año de beca allá a España y en esas circunstancias me tendrás que perdonar porque era esta necesidad. ¿Creen que su novia va a permitir eso? No creo. No perdonará. Aplicará la regla, ¿no es cierto? Bueno, eso en el sentido común es lo que corresponde, pero para cuando se tratan los aislados, crean la regla y la rompen de inmediato. Porque justamente este principio de no contacto, de alta vulnerabilidad y de no tocar su territorio, se hizo porque efectivamente tenía el peligro de que ingresen los territorios explotados. Si yo creo una regla bajo la cual, si encuentro recursos naturales, voy a explotar desde para aquí y se otra regla. Yo le voy a decir para qué la hice. Por hipocresía. Porque me quiero pintar la cara y venderme de una forma, cuando realmente lo que quiero solamente es buscar una justificación. Es como cuando los españoles vienen y de repente voy a evangelizar y mato unos cuantos indígenas y que no quería bautizarse. O las cruzadas, mejor las cruzadas. En las cruzadas, en la Edad Media, la muerte que hubo de las personas no fue por la religión, fue por poder, fue por tierras, no fue por la religión. Entonces siempre buscas un justificar. Y aquí la ley lo que busca es dar la apariencia de que esto es legal cuando es abiertamente inconstitucional, vulneratorio de derechos humanos. Siguiente, mi estimado Dani, ya vamos acabando, faltan 5 minutos. Entonces aquí otra vez el reforzamiento docente. ¿Qué estamos viendo en este caso? Ambiente indicador versus actividad económica, enfrentados. ¿El marcador cuál fue? ¿Quién ganó? ¿Ambiente o actividad económica? Actividad económica. Otro elemento a tomar en cuenta en este caso. Al proteger al pueblo en aislamiento voluntario, protejo su derecho a la identidad étnica y cultural. ¿Sí? ¿Ese derecho étnico y cultural lo estoy respetando cuando permito actividad económica? No. Así que mueren dos derechos aquí. Ambiente y derecho a la identidad étnica y cultural. Siguiente, Dani, ya vamos acabando. Pasamos al filo de los últimos minutos, a los penaltis, a cerrar. ¿Sí? Entramos al caso que estaba en debate la última semana. Miren, aquí se está debatiendo si es constitucional que yo tenga en la Plaza de Archo un torero con un toro y que le inflija dolor
que sea cruel. Y, por otro lado, que yo utilice gallos de pelea para que puedan ellos proferirse daño previamente poniendo unas pequeñas navajas bien filudas para que ellos se enfrenten. Previamente yo habiendo lanzado los dos para provocar la pelea. La pregunta aquí es, ¿qué está en juego? ¿Está en juego el derecho a un ambiente adecuado para la vida? Sí, porque para nosotros, aquellos que tenemos una ética pro vida, no la que usted ve como lo que salen ahí con los que van a ser ingenieros, no, la verdadera ética en la vida, que es aquella que cree no solo en la vida humana, sino en la otra vida no humana, ¿sí? Tendría que decirte, yo no puedo sacrificar a un animal de manera cruel, solo por placer y diversión. Eso es barbarie. Ya superamos esa etapa. No puedo permitirme esto que está pasando porque atenta contra mi derecho a vivir dignamente, a tener un ambiente adecuado, porque cuando yo veo esto, me deprimo, me siento mal, por lo tanto el ambiente no es adecuado para mí. Su compañero me dice, no, pero yo lo gozo. Muy bien, tenemos un problema. Algunas minorías lo celebran y lo gozan, y una mayoría, porque hayan hecho encuestas, no lo gozan, lo sufren. Veamos entonces que aquí hay el derecho a la identidad etnocultural de un grupo de galleros y a gente que le gusta la tauromaquia versus a un grupo de personas, la sociedad mayoritaria, que se opone a estas prácticas que son, por decirlo menos, bárbaras. Siguiente. Acá quería decirles algo importante. Se parece mucho a los aislados, ¿verdad? ¿Sí? Ahí vio porque en el caso de los aislados, ellos quieren defender su derecho de ingenio cultural, pero se ven subyugados por la sociedad mayoritaria que requiere el recurso natural para su desarrollo económico, ¿cierto? Y aquí, en el caso de los aislados, se crea el artículo 5 y se permite ingresar a su territorio para que exploten el recurso natural, y lo siento, la mayoría es primero y la minoría no. Y tu identidad cultural me tiene sin cuidado y sigo bailando. Miren la lógica de los aislados y ahora miren la lógica de la ley de protección y bienestar animal. El objetivo de esta ley es evitar que los animales sufran y además impone deberes a las personas. Toda persona tiene el deber de procurar la protección y bienestar de los animales, cualquiera sea su especie, evitando causarles daño, sufrimiento innecesario, maltrato de tipo físico que altere su normal comportamiento o lesión igual. En breves palabras, no puedo ser todo el mundo, ¿no? Necesariamente. Siguiente, Dani. Y arregló seguido, después de haberme lanzado un montón de artículos, otra vez me acuerdo de su ejemplo, excepción, dice. La excepción es la corrida de toros, peleas de gallos y demás espectáculos declarados de carácter cultural de la autoridad componente. Esto es como que tenga un balde con agua y tenga un hueco porque se salga todo. Porque prácticamente me está diciendo que no sea cruel los animales y los espectáculos que son más crueles con los animales los voy a mantener. Esto es como una burla. ¿No es cierto? O sea, no tiene sentido que hagas una ley para proteger a los animales y por otra parte crees sus supuestos de excepciones donde se mete todo, especialmente aquello que tú querías prohibir. Entonces, en eso es a lo que me refería con la otra cosa que es parecida a la ley de los pueblos en movimiento voluntario, que dice que vamos a proteger a los aislados, luego crea una excepción, ingreso a sus territorios, no me importa su salud, no me importa su vida, digo voy a armonizar y ya estoy adentro. En este caso digo voy a tratar a los animales sin crueldad, pero finalmente permito actos de crueldad contra el animal. La excepción desnaturaliza la esencia de la norma, por más que me digan que no. Y algunos dirán, doctor, pero siempre hay excepciones. Pero la excepción no puede ser que te trafique todo el contenido esencial y espiritual de la norma. Siguiente, Dani, ya vamos cerrando. Y aquí está parte de la sentencia que me gustaría solamente señalar, que el procurador del Congreso, son como 70 páginas, solamente les he puesto unos pedacitos. Dice, alega el procurador, por ejemplo, que prohibir los espectáculos culturales como la tauromaquia o la gallística, porque existe un sector hipersensible a las acciones que en ellas se desarrollan,
constituye un abuso de derecho. Ah, o sea, yo soy hipersensible porque veo cómo sufre un toro, cómo lo desangras, cómo lo masacras. O sea, yo soy hipersensible. O sea, yo soy una normal que empatiza con el sufrimiento animal. ¿Eso me está diciendo? Sí, estoy diciendo eso. O sea, el procurador del Congreso parece que es como un robot que no siente el sufrimiento. Y sigue a continuación, mire lo que dice. Yo creo que hay que demandarlo por daño moral, porque si nos está tomando el pelo. Siguiente dice, que revela una mirada egocéntrica a la realidad y supone la exclusión de todas prácticas que nos disgustan a partir de un estándar personal sin respeto hacia quienes piensan y actúan distinto en ejercicio de su identidad cultural y de su libertad individual. O sea, yo soy egocéntrico por luchar porque no sufre el animal, o sea, y que mi mirada personal es intolerante. Entonces ahí te das cuenta que la democracia, si bien es cierto que tiene que ser tolerante, hay actos, pensamientos que no podemos ser tolerantes. Si había un pensamiento nazista, yo no puedo ser tolerante. Entonces, si me haces, tú me planteas la gallística o la muerte de los toros con este tipo de crueldad, yo sí soy intolerante. Porque la democracia tiene que rechazar aquello que destruye lo que nos hace humanos. ¿Qué nos hace humanos? La empatía, la sensación de qué siente el otro, la solidaridad. Y como soy humano, tendría que tener la capacidad de no solamente sentir por el humano, también por el animal. La ley de protección de animales es contradictoria porque si bien esto dice que yo puedo sentir por una mascota, como un perro, como un gato, sentimientos y una relación familiar, probablemente, digo que por el toro no, que por el gallo no. No, también podría desarrollar sentimientos espirituales o de empatía porque no quisiera ver a este animal sufrir. Yo no digo que no comas carne. Lo que digo es que si vas a sacrificar animal para comer, que sea con no sufrimiento, sin goce, sin placer, sin disfrute. ¿Sí? ¿Y eso qué? Y eso que cuando dice allí y otras formas se refiere, ¿saben a cuál? Hay una práctica que María de la Ledesma lo señaló bien clarito. Jalapato. ¿Sí? ¿Hay tiempo para explicarle jalapato? 50 segundos, doctor, de ahí vamos a acabar. Jalapato es una práctica que usted no debe hacer. Es una fiesta como una especie de yunza donde pones al pato más viejo, porque el pato más viejo tiene la carne más dura. También cocinan, lo entenderán, ¿no es cierto? Y entonces lo pones ahí y todos vamos pasando y le jalamos el pescuezo hasta que uno de nosotros, usted por ejemplo, lo saca y le cae la sangre todo. ¡Ay, gané! Yo soy el próximo padrino. Eso para mí es normal. ¿Y cómo alguien puede hacer sufrir a ese animal de esa forma? Si quieres comértelo, córtale el cuello, pero ¿por qué tenemos que bailar alrededor de un árbol y jalarle el pescuezo a ese pobre animal que no me hizo nada a mí? Ese tipo de prácticas que parecían superadas ha sido constitucionalizada y me dicen allí que tengo un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida. ¿De qué vida? Yo siento que la vida no está garantizada con este tipo de prácticas, porque la vida no solamente es vida humana, sino otras formas de vida. Y ese derecho está así, para otras formas de vida, no solamente para nosotros. Dani, el último, el siguiente. Y cerrando, cuando tú ya te sientes perdido, acudes a tu amigo el que te salva la vida, ¿cierto? Hay alguien que se va. Entonces uno va corriendo a la Defensoría del Pueblo y le dice: Defensoría del Pueblo, opina, di algo para que esto no salga contra lo que debería ser la dignidad de un ser humano, también entendido como una comprensión del otro que es el animal. ¿Y qué dice la Defensoría del Pueblo? Dice lo siguiente: a juicio de la Defensoría del Pueblo, la permanente controversia se encuentran afectados dos bienes jurídicos, el reconocimiento de manifestaciones culturales y el deber de protección animal. Que bien, Defensoría, que te cuento, que deriva de la obligación del Estado de promover la conservación de recursos naturales, la diversidad biológica y el derecho a gozar de un ambiente adecuado, y la función ecológica de la propiedad. Bravo, Defensoría, estás identificando los derechos en conflicto. Ahora, ¿qué dice al final? La Defensoría señala que esta controversia debería ser resuelta mediante un procedimiento que armonice los bienes jurídicos en disputa. Voy a decir algo muy fuerte, perdónenme todos,
pero la palabra más prostituida que hay en el derecho es armonizar. Si usted quiere salir de un lío así limpio, sin que se moleste con nadie, como la canción de mi época de juventud de los prisioneros, que decía nunca quedas mal con nadie, usted diga, voy a armonizar. Y lo quieren por ambos lados. Nadie se pelea con usted. Eso lo único que asegura es que se mantenga el problema. Por eso que la Constitución del Pueblo claudica. Debes tomar posición. Hay momentos en la vida en que tienes que tomar posición y que no puedes quedar bien con todos. Acostúmbrense, y esta es la lección final, a quedar mal con alguien. Digan no cuando tengan que decir que no. No digan sí siempre. No. En casa practiquen. No. Sí, es bueno hacerlo porque mucho esta sensación de querer quedar bien nos hace daño a la sociedad. Daño. Última diapositiva, Dani, ya no falta nada. La última diapositiva es algo que lo dejo como un continuará. Si hay otra conferencia, el próximo tema que haríamos sería cuál es la relación entre el ambiente, el derecho al interior cultural y el río y los pueblos indígenas. Muchas gracias por la atención. Hasta la próxima.